Después de un año de permanecer en el cargo como ministra de Salud Pública y Asistencia Social, Amelia Flores confirmó que renunció al cargo por motivos personales, que la decisión fue tomada desde hace aproximadamente un mes. Flores informó que la renuncia cobra vigencia este jueves 16 de septiembre y hasta donde se sabe el cargo será asumido por el ahora viceministro de Hospitales, Francisco Coma. La médico patóloga con más de 30 años de experiencia en salud estuvo desde junio de 2020 a cargo de todos los procesos del ministerio, sobre todo por los casos de pandemia en el país. El actual viceministro de Hospitales, Francisco Coma, cuenta con 30 años de experiencia, llegará al cargo de titular de salud y de acuerdo con el portal web del Ministerio de Salud, él es médico y cirujano con un posgrado en Administración Hospitalaria y Servicios de Salud en España. Además cuenta con una maestría en Gerencia y Desarrollo. Tiene 30 años de experiencia como director médico de hospitales de la red privada en Guatemala y de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ha sido miembro de la Comisión de la Garantía de Calidad del Ministerio de Salud y de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. Bueno, partamos de una base. A la doctora patóloga Amelia Flores efectivamente duró bastante en el cargo, Sandy, considerando varias situaciones. Es decir, que durante su mandato como ministra de Salud vimos cómo el COVID-19 fue evolucionando hasta llegar a estos instantes en los que estamos. Aquí la pregunta es si esto es necesariamente solamente una situación de culpa, llamémosle en este instante, por la actuación al frente de la cartera de Amelia Flores, o si aquí hay otras situaciones como el tema de que trataron de llevarla al plano político o que probablemente inclusive no haya tenido el protagonismo necesario, porque recordemos una cuestión, durante mucho tiempo de su mandato también había un comisionado que estaba específicamente para el tema del COVID-19, que estaba prácticamente suplantando o a un nivel similar del de la ministra, y esto pues también fue bastante complicado. Mira, Julio, en sí la cartera de salud es complicada, pero en tiempos de pandemia se complicó aún más. Sí. Amelia Flores, 1 año, 3 meses al frente de este ministerio, porque solo llevábamos 3 meses de la pandemia cuando ella asumió como ministra, y después de este tiempo dice, ya es momento de retirarme, es momento de que pues alguien más ocupe el lugar. Así es. Y pues indica que hay cuestiones que probablemente se marcaron con error, pero que al final se hicieron muchas también que fueron entonces positivas para el manejo de la pandemia. Eso pues ya lo vamos a ir analizando, pero uno de los puntos que yo quiero ir destacando en cuanto a este cambio es que pues ella mañana de hecho dijo que estaría presentando una rendición de cuentas antes de dejar la cartera, una cosa que es muy pues raro verlo al final cuando un ministro, un funcionario abandona la institución, ¿no? Esto es muy importante, Sandy, porque sí necesitamos saber desde la perspectiva, por supuesto, de la exministra, podemos decir ya en este caso Amelia Flores, cuál es esa rendición de cuentas en cuanto a que ella va a rendir cuentas de resultados, ¿no? O al menos lo que ella pretende que sean resultados durante ese año y 3 meses. Especialmente las compras. Especialmente las compras. Aquí hay que decir una situación también bastante clara y bastante difícil. Es decir, durante el mandato de Amelia Flores es cuando hemos estado viendo la parte más álgida, la parte más difícil, la parte más complicada en cuanto a los contagios, en cuanto a las situaciones de COVID-19. Inclusive, algo que mucho por allí de alguna manera se le achacaba a la propia ministra, la poca agilidad que tuvo en su momento el Ministerio de Salud para poder tener las vacunas de la manera que fueran compradas y de algunas otras formas adquiridas acá para los guatemaltecos. Ahora ya se tienen, pero también tenemos que recordar algo, Sandy, el famoso y dichoso plan de vacunación pues terminó siendo en lo teórico pues probablemente bastante bonito, pero en lo práctico, al menos en el principio, no tan funcional para nuestro país. Totalmente, Julio, ese es uno de los puntos de los cuales siempre se le citaba ahí, incluso en el Congreso llegó varias veces para poder explicar, porque se viraba un atraso en cuanto a el ingreso de los lotes de vacunas, por ejemplo, muy visible. Una situación que al final, al inicio se tuvo pues una actitud muy pasiva en cuanto a los requerimientos, en cuanto al seguimiento que se le podía realizar, cuestión que se debía hacer de forma más activa, de forma de estar entonces ahí en constante comunicación, buscando la manera de que se pudieran llegar las dosis, pero se tuvo un poco de calma al final cuando el país también lo necesitaba. Este es uno de los puntos que se menciona. Pero aparte de ello, Julio, yo no sé qué tan bien le puede hacer al ministerio tener tantos cambios
cuando sabemos que está en una crisis, ¿no? A ver, los cambios pueden ser una oportunidad para mejorar o definitivamente pueden ser una oportunidad para llevar a ciertos atrasos y ciertos retrocesos. Tal vez dentro de lo positivo, si podemos destacar algo positivo de este cambio, es que quien asume ahora el médico Francisco Coma, pues como viceministro de hospitales. Ya es parte del equipo. Él ya es parte del equipo, él tiene el conocimiento, es decir, inclusive no puede ser ajeno a lo que está pasando y esperaríamos una forma ágil de poder responder, de poder viabilizar el plan de vacunación, de poder viabilizar ahora, sobre todo con la aprobación de esta ley para el combate del COVID-19 aquí en Guatemala por parte del Congreso de la República, qué capacidad va a tener la cartera, qué capacidad va a tener como gerente específicamente principal de este Ministerio de Salud, Francisco Coma, para que los insumos, las contrataciones, los medicamentos y todo lo que se necesite se compre en un tiempo tan corto, porque además estamos hablando prácticamente de un trimestre y contemos con algo, diciembre hasta cierto punto no es un mes en el cual se puede ejecutar el presupuesto de ingresos y egresos de manera completa, sino que más o menos allá entre el 12 y el 15 de diciembre se para la ejecución, solo lo comprometido por parte del Ministerio de Finanzas, porque ya se llega también al cierre del año fiscal. Totalmente, pero vamos a ir ampliando este análisis de este cambio en el Ministerio de Salud con unos datos, Julio. Claro que sí, Sandy. María Amelia Flores González, para quienes la quieren conocer de mejor manera, la exministra, es médica con especialidad en patología y una subespecialidad en microbiología en España, también una maestría en epidemiología y salud pública. Tiene más de 30 años de experiencia en salud pública, incluyendo haber sido jefa del Laboratorio Nacional de Microbiología y también directora general de Servicios de Salud y viceministra técnica en el Ministerio de Salud. Dirigió en su momento también, Sandy, proyectos del Fondo Mundial para la Tuberculosis, Malaria y VIH y es reconocida como experta en proyectos de cooperación internacional hasta la fecha. Yo creo que no se le quita a la exministra Amelia Flores el hecho del reconocimiento de la preparación que tiene, de la capacidad técnica que puede tener, pero una cosa es eso y otra es estar a cargo de un sistema de salud colapsado, de un sistema de salud sobrepasado y que probablemente no haya tenido inclusive hasta la comodidad para poder actuar con lo que ella técnicamente hubiese querido, porque aquí en la parte, al final de cuentas, como ministro tienes que contar algo, Sandy, tú lo mencionabas, el hecho de que como ministro, fuera de ser el técnico encargado de una cartera, tienes también una gran carga política y esa carga política a veces es complicada. Es muy difícil, Julio. Aparte de eso, es que recordemos que cuando Amelia Flores entonces estaba al frente del Ministerio de Salud, varias complicaciones que se tuvieron, ya hospitales que sobrepasaron las capacidades, el apoyo que se solicitaba para poder ampliar entonces los insumos, el equipamiento y hacerle frente a esta epidemia, situación que no se había dado versus ahora que ya se aprobó una ley de emergencia para el COVID-19, que va a ser también una herramienta importante que ahora el nuevo ministro va a tener para rendir mejores resultados. Yo creo que empieza entonces cuando una ley se acaba de aprobar, Julio, y veremos entonces la manera de ejecutar la misma y hacerla efectiva. Aquí vamos a empezar a pedir resultados. Yo diría que Francisco Coma asume esta cartera de salud en medio de una crisis, definitivamente que es una gran crisis, pero en condiciones bastante más viables para sacar adelante la cartera de salud que las que recibió. Sí, con mayor apoyo que el que recibió la propia Amelia Flores. Si tuviéramos que hacer solo una situación de percepción, solamente percepción, cuando consultas con los guatemaltecos, como bueno o malo el mandato, por ejemplo, en este caso de la exministra Amelia Flores, probablemente la calificación no sea la mejor, porque obviamente también hubo muchas dificultades para poder arrancar como país y como sistema de salud para tener todo lo que se requiere. Y al final de cuentas tenemos que reconocer algo, es decir, 5 hospitales, pero que fueron colapsados, que tampoco al final de cuentas lograron cumplir con todo lo que se necesitaba y una situación que tal vez fue de las principales carencias que tuvo la ministra Amelia Flores al frente de este Ministerio de Salud. El hecho de la comunicación, no solo de lo que estaban haciendo, de los procesos, sino que también la comunicación para hacerle frente con medidas preventivas y como el tema de la vacunación misma hacia la población guatemalteca. Yo creo que ahí hace falta un poco más, poder informar a la población
y poder entonces seguir con campañas. Así es, que se puedan así es. implementar esas campañas para ir promoviendo la vacunación, que por cierto en Guatemala hay muchas personas que todavía no se han vacunado, que ya están en la edad de poder hacerlo, en los sectores para poder realizarlo, y no se tiene entonces ese interés. Creo que ahí va a venir entonces la evaluación que se tiene que hacer por parte del nuevo ministro y de su equipo de trabajo para ver qué pueden cambiar para mejorar los resultados obtenidos por Amelia Eso es lo Flores. importante, sí. Ya antes de ver los siguientes datos, se trata de eso, de mejorar. Ahora ya se pasa del plano de la calificación o de la crítica, como usted lo quiera ver, a la mejora. Y esta es responsabilidad ahora de Francisco Coma y su equipo, que por cierto no tampoco es todo nuevo el equipo, ya es equipo con experiencia. Vamos con más datos aquí en A la Medida, por favor, y ahí en pantalla usted los tiene. Vamos a ver ahora lo siguiente, porque miremos el perfil de Francisco Coma para conocerlo mejor. El nuevo ministro es médico y cirujano con un posgrado en Administración Hospitalaria y Servicios de Salud en España. Cuenta con una maestría en Gerencia y Desarrollo. Además, Andy tiene 30 años de experiencia como director médico de hospitales de la red privada en Guatemala y también de la Unidad Nacional de Oncología Pediátrica. Ha sido miembro de la Comisión de la Garantía de Calidad del Ministerio de Salud Pública y de la Comisión Nacional para la Reducción de Desastres. Quiere decir que también aquí tenemos que ver una situación. Francisco Coma, al menos en sus credenciales, no es un improvisado, al menos en la experiencia que tuvo como viceministro de Hospitales, está plenamente conocedor y al tanto de cómo está la situación. Entonces, el reto de Francisco Coma y su equipo, que ahora estará a cargo de él, es cómo hacer para que en estos próximos 3 meses se empiecen a ver resultados positivos para el combate, la prevención, la erradicación del COVID-19, la contención del mismo y, por supuesto, el avance del plan de vacunación. Ese es el reto de Coma. Totalmente, porque aparte de eso es de que tampoco asume bajo una situación de calma o donde se ha controlado ya la situación de los casos positivos y las muertes por COVID-19. No, estamos en un punto todavía crítico. Así es, Andy. Y va a ser también un poco complicado entonces. Así que le esperan muchos retos, sin duda alguna, a quien ahora estará al frente del Ministerio de Salud, que sin duda alguna, pues la experiencia que tiene y aparte el conocer cómo está la red hospitalaria va a ayudar mucho. Entonces las expectativas que tenemos son grandes. Ojalá que se puedan cumplir. Creo que pueden ser altas y hay que tener esa confianza. Claro, lo que hay que evitar aquí es que caiga en los mismos errores, llamémosle así, que se pudo tener a través de Amelia Flores, que él mismo acompañó en su mandato y en su gestión. Es decir, aquí hay que agilizar, hay que dinamizar. Otro de los grandes retos que yo veo en Francisco Coma, que esperemos lo logre hacer, es poner a disposición y servicio de los guatemaltecos, no solo todos esos suministros, el equipo y toda la cuestión, sino que probablemente hasta equipar más espacios o nuevos hospitales para la atención y contención del COVID-19. Ese es un gran reto. Y aquí el llamado también es, sabemos que en el Congreso de la República se tiene la función de fiscalizar el trabajo de cada funcionario público, pero también yo creo que es de analizar qué tantas citaciones se le pueden hacer a un ministro, especialmente en la cartera de salud, que pasan o deben estar pues en tantos proyectos, ejecutando, visitando, evaluando, con tanto trabajo. Entonces darle también un compás de espera, un tiempo para que pueda ir afinando entonces esos proyectos y no matarlos con tanta citación, porque al final se pierde mucho tiempo también en las mismas. Los diputados ser un poco más objetivos, hacer rendiciones, pero tal vez ya no diarias, sino por semana, por quincena, por mes. Déjenlo trabajar. Sí, porque sabemos que ellos cumplen su trabajo también, pero necesitan en este momento tiempo para poder reorganizar. La pandemia. Así que de esta manera vamos a finalizar este tema. Termina un mandato, el de Amelia Flores, para algunos bueno, para otros malo, para unos faltaron algunas cosas. Francisco Coma asume entonces con esta capacidad instalada, pero también con la situación más grave del COVID-19, el reto de ser el nuevo ministro de Salud. ¿Hay que celebrar o no la independencia? Vamos a regresar con ese análisis. Mañana se cumplen 200 años de independencia. ¿Celebramos o no? ¿Cómo la pandemia nos cambia la forma de celebrar el bicentenario? Claro, al regresar que sí. Tenemos este análisis. Por favor, usted como siempre no cambie, porque sabe que nosotros somos A la Medida.